Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Continuamos de fiesta. Hoy miércoles a la puesta del sol, al día de mañana jueves a la puesta del sol. Justo se están cumpliendo los 7 días de la fiesta de Hamatzot o la fiesta de los panes sin levadura, de acuerdo a Levítico número 23. Así que acompáñame por favor y entendamos un poco más acerca de esta fiesta de Hamatzot. Levítico capítulo 23, versículo 6 al versículo número 8. Y entendamos por qué hoy estamos guardándolo como un día de reposo, como un Shabbat. Levítico 23, versículo 6 al versículo número 8 dice: Y a los 15 días de este mes, ¿de cuál mes nos está hablando? El mes de Abib, mes de Nisán, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comerás panes sin levadura. Ya hemos platicado acerca de esta fiesta. Hoy justo, a la puesta del sol, está iniciando justo el 7º día. Y por lo tanto, versículo número 7 dice: el primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Esto es muy claro. Cuando hay santa convocación y ningún trabajo de siervo se hace, es considerado un Shabbat. Versículo número 8 dice: y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día, o sea, hoy, será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Así que mira, leímos que el 7º día será santa convocación, por ello es que el día de hoy es considerado entonces como un Shabbat. No un Shabbat semanal, sino como un Shabbat dentro de esta fiesta de Hamatzot. Recuerda, los Moadim o los tiempos establecidos por Elohim para su amado pueblo no cuadran con el calendario gregoriano. Esto es bien importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque bueno, son Moadim o son tiempos establecidos de acuerdo al calendario que Elohim instituyó. Iniciando con el mes de Abib o mes de Nisán, que justo este año 2023 estará dando inicio el día, o más bien dio inicio el día 23 de marzo. Bueno, hemos hablado de lo interesante de saber que las fechas de las fiestas o los tiempos descritos en Levítico 23 en la Torá son los mismos tiempos descritos en el Brit Hadashah. ¿Sí? ¿Me estás escuchando muy bien? O sea, los tiempos o las fechas que están descritas en la Torá son los mismos tiempos que se describen en el Brit Hadashah. Así que mira, hagamos un recuento rápido acerca de las fiestas. Fíjate muy bien. Comenzamos primeramente con la fiesta de Pesaj, mes de Abib. Nos habla acerca de Pesaj, en donde las casas debían tener una señal en los postes y en los dinteles de sus puertas para que no sufrieran la muerte de sus primogénitos. Un acto donde el pueblo de Israel debía obedecer, debía mostrar su confianza y además debía creer que estaban próximos a su liberación. Esto es bien interesante porque justo nos está hablando acerca de la emuná. O sea, cómo el pueblo de Israel con esta primer fiesta, que es la fiesta de Pesaj, demostró su emuná. Fíjate, debían obedecer. Imagínate a las personas en aquel entonces de decirles: mira, va a pasar el ángel de la muerte, todos los primogénitos van a morir, así que te ordeno que pongas la sangre del cordero en los dinteles. Era obedecer. Si había por ahí alguna persona que siempre dijera: no, es que yo no voy con esto que me están mandando, bueno, pues ahí simplemente habría desobediencia y por lo tanto no era una casa que tuviera esta marca. Pero vemos que además de la obediencia, también debían mostrar su confianza. Imagínate, en aquel entonces había sido anteriormente a esta plaga, la plaga de las tinieblas, pero vemos cómo ahora el pueblo de Israel simplemente debería depositar su confianza en Elohim. Debía de saber que no pasaría absolutamente nada en esos hogares donde hubiera esta marca. Y además, debían aprender a creer que estaban próximos a su libertad. Imagínate, yo me pongo en el papel de estas personas, yo digo, qué fuerte de verdad la emuná que demostraron en este momento, porque obedecieron poniendo la sangre en los dinteles de sus casas, confiaron que no pasaría absolutamente nada y creyeron que su libertad estaba próxima. Bueno, luego tenemos la fiesta de Hamatzot, que es la fiesta por 7 días, es la fiesta de los panes sin levadura, en la que se celebra la salida del pueblo de Israel. Luego tenemos la fiesta de Bikurim, o bien el Omer Reshid, que significa las primicias. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, esto fue rumbo a la tierra prometida. Luego tenemos la fiesta de Shavuot, que seguramente tú conoces como la fiesta de Pentecostés, donde justo se entregó la Torá en el monte Sinaí. Luego tenemos la fiesta de Yom Teruah, o fiesta de las trompetas,
que es la fiesta del sonar del shofar. Hay un llamado para el pueblo de Israel. Tenemos la fiesta de Yom Kippur, o Día del Perdón. Y por último, la fiesta de Sukkot, o bien la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas, en donde justo se representa la entrada en la tierra prometida. Bueno, ahora estas fiestas que se encuentran descritas en el libro de Levítico, capítulo número 23, se tratan de fiestas que Yahshua, nuestro Mesías, jamás abolió, como creen las religiones. Mateo, capítulo 5, versículo número 17, es que no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esto es bien interesante porque ¿de qué nos habló la ley acerca de la obediencia? ¿De qué nos hablaron los profetas acerca de restauración? ¿Qué vino a hacer Yahshua, nuestro Mesías, en esta tierra? Restaurar a su amado pueblo. Esto es bien interesante porque entonces no solamente nos podemos quedar con el sentido de decir, bueno, Yahshua vino, derramó su sangre por nosotros, nos dio vida, nos dio libertad. Sí, pero también es importante el poder comprender que ahora Él, a través de su muerte, a través de su venida, bueno, comenzó la restauración del pueblo de Israel. Comienza este llamado a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque recordemos el versículo en donde Él está hablando y dice, a ver, no he venido sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Y por qué venía Él por las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Porque recordemos que Él no vino a abrogar la ley o los profetas, Él vino para cumplir. Recordando que todo lo que fue, eso mismo será, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 1, versículo número 9, que voy a leer, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esto es muy interesante porque entonces podemos comprender que lo que sucedió en cuanto a fechas en la Torá es exactamente lo mismo que sucedió en el Brit Hadashah. ¿Y qué crees? Es lo mismo que sucederá en el milenio. Así que bueno, ahora con este sentido, veamos lo profético de cada una de las fiestas. Ahorita vimos el significado de cada fiesta de acuerdo a la Torá. Ahora veamos el sentido profético de cada una de las fiestas, en donde Yahshua, nuestro Mesías, murió en una fiesta. ¿Cuál fue esta fiesta? La fiesta de Pesaj. Yahshua fue nuestro pan sin levadura, sin pecado, lo cual quiere decir que Yahshua es nuestro Hamatzah. Yahshua resucitó en Bikurim, derramando el espíritu de Elohim en Shavuot. Y ahora es interesante que la fiesta de Yom Teruah se hará el llamado al pueblo de Israel en todo el mundo para que en una fiesta de Yom Kippur tenga un mismo entendimiento, un mismo pensamiento, para posteriormente entrar en el milenio, es decir, en la fiesta de Sukkot. ¡Qué interesante! Son fiestas proféticas, repito, que llevan un orden, llevan una secuencia. Es importante mencionarte que nada de esto podría ser comprensible si simplemente desechamos la Torah. Todo esto sonaría extraño. Quiero recordarte que perdimos nuestra verdadera identidad. Perdimos la conciencia como pueblo de Israel. La realidad es que llegó un punto en donde nos romanizamos. Nos volvimos a las naciones. Aprendimos religión. Ahorita hacíamos algunos comentarios antes de comenzar este estudio y platicábamos cómo a través de la religión, hoy día líderes religiosos han podido manipular personas. Es interesante cómo a lo largo de la historia ha habido sucesos atroces, sucesos que han marcado la vida de la humanidad, pero es interesante el saber que han sido sucesos que han sido a través de la religión. Es interesante el saber que el hombre ha utilizado la religión para poder manipular, para poder enriquecerse y para hacer el mal a otras personas. ¿A qué me refiero? La religión para lo único que ha servido es para manipular y controlar. Hoy las religiones te enseñan que la Torá ya no es necesaria, que la Torá es cosa del pasado, que la Torá es una carga muy pesada de llevar. Amado pueblo de Israel, debemos y necesitamos regresar a las palabras de nuestro Creador. De otra forma nos encontraremos sin rumbo, recordando que justo a través de la Torá es que podemos llegar a Yahshua. Decir que la Torá ya no es para nosotros es privarnos de una riqueza extraordinaria. Si no entendemos la Torá, si no estudiamos la Torá, simplemente el Brit Hadashah, es tan sencillo sacarlo de contexto. Recuerda, la Torá fue hecha especialmente para un pueblo. No fueron hechas las palabras de Elohim para una religión.
no fueron hechas las palabras de Elohim para un pueblo extraño. La Torá fue hecha específicamente para el pueblo de Israel. Recordemos, cuando el pueblo de Israel va al monte Sinaí, ¿quién está presente en ese momento? Yo preguntaría, ¿había religiones en ese momento? ¿Había otro pueblo que no fuera el pueblo de Israel? No. Esas palabras que fueron la Torá fueron hechas específicamente para el pueblo de Israel. Sin embargo, hoy vemos cómo la religión trata de tomar palabras que no le corresponden y entonces comienza a manipular a las personas. Así que mira, es importante que aprendamos a comprender la Torá, lo cual nos ayudará a comprender que cada parábola que habló Yahshua en el Brit Hadashah tiene que ver con el pueblo de Israel. Esto es bien interesante. Hemos escuchado mucho acerca de la parábola del hijo pródigo, hemos escuchado acerca de la parábola del sembrador, hemos escuchado acerca de la parábola de las 10 vírgenes, pero es tan interesante que las parábolas, en su mayoría, hacen una referencia al pueblo de Israel. Pueblo de Israel, hoy, sabemos que históricamente se dividió en dos casas, casa de Judá y casa de Israel, que por cierto se encuentra dispersa por el mundo entero. Pero por cierto, la casa de Israel hoy día está despertando. Es tan interesante saber que hoy hay un despertar en las personas. Hoy día están realmente investigando, se están preocupando por lo que hacen y por lo que les heredaron muchas veces sus antepasados. Hoy la gente se está cuestionando y esto es bien importante, que vayamos a la raíz. ¿Qué es lo que hay? Porque si tengo una tradición, ¿de dónde viene esta tradición? ¿De dónde viene? Es tan interesante de verdad el que podamos analizar y podemos descubrir entonces la verdad. Y hoy día justo nos damos cuenta que la casa de Israel, pues la podemos encontrar dispersa por el mundo entero. Hoy día es tan grato el saber que nos está escuchando gente de Colombia, de Argentina, de Venezuela, de República Dominicana, de Ecuador. Y lo interesante es que nos está escuchando un público, son hombres, son mujeres, son personas de los 34 años de edad hasta más de los 65 años de edad. Entonces, esto es bien interesante, repito, es un despertar del pueblo de Israel. Están buscando, están indagando, y esto es bueno. Esto es bueno. Recordemos que el pueblo de Israel pereció y seguirá pereciendo por falta de conocimiento. Necesitamos realmente aprender acerca de las palabras de nuestro Elohim, aprender a diferenciar las palabras de Elohim a las palabras de los hombres. Por lo tanto, las fiestas descritas en Levítico capítulo 23 realmente tienen un significado muy interesante y de mucha profundidad para nuestras vidas. Toma nota. Pesaj para nosotros hoy implica saltar, dar ese salto a través de Yahshua, nuestro Mesías, de la muerte a la vida. Morir a toda infracción a la ley. Esto es bien importante porque entonces podemos comprender que si tomamos un Pesaj, no indignamente, sino dignamente, siendo conscientes de cada uno de los elementos, nos damos cuenta que necesitamos renovar nuestro entendimiento para entonces buscar no infringir la ley. Y luego en segundo lugar tenemos Hamatzot, que trata de un recordatorio para el pueblo de Israel, para vivir dejando de infringir la Torá. Pero es el recordar, tenemos que aprender a vivir sin levadura. Hoy vemos que la levadura que pudiera afectar nuestra vida simplemente es todo aquello que llega a infringir las palabras de nuestro Elohim. Esa es la levadura de la cual nosotros debemos alejarnos. Pero es interesante, justo como en Hamatzot, tenemos ese recordatorio como pueblo de Israel para vivir dejando de infringir la Torá. Luego tenemos Bikurim, donde es importante que si nosotros volvimos a la vida y nuestra muná crece, es decir, nuestro confiar, nuestro creer y nuestra obediencia crece, es importante entonces que aprendamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Acompáñame por favor a un versículo bíblico. Vamos por favor, capítulo 7, versículo 15 al versículo número 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 20 dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
Es interesante entonces que en Bikurim, justo si nosotros entonces ya volvimos a la vida, estamos arrepintiéndonos y nuestra emuná continúa creciendo, bueno, es importante ahora entonces aprender a dar frutos dignos de arrepentimiento. Continuamos con la fiesta de Shavuot. ¿Qué sucede una vez que hemos aprendido a confiar, hemos aprendido a creer, hemos aprendido a obedecer? Bueno, ahora algo muy interesante es que tenemos la oportunidad de ser llenos del Espíritu de Yahweh. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 7. Dice, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es interesante entonces cómo justo a través de las fiestas nos damos cuenta de ciertos pasos que debe haber en un verdadero creyente. Es decir, hay una llenura del Espíritu de Yahweh. Bueno, pues entonces hay amor en nosotros y además hay dominio propio. Es decir, podemos resistir a las tentaciones. Sin embargo, si no hemos pasado por este proceso de las fiestas que hablábamos, bueno, pues ¿cómo seremos entonces llenos del Espíritu de Yahweh? Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 4, versículo número 18. Lucas, capítulo 4, versículo número 18 dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Qué interesante. A través de la fiesta de Shavuot, entonces nosotros tenemos la oportunidad de ser llenos del Espíritu de Yahweh. Y entonces podemos encontrarnos con la fiesta de Yom Teruah, que justo será el encuentro o nuestro encuentro con Yahshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías. ¿No te parece interesante este proceso paso a paso? Ahora repito, si no conocemos la Torá, simplemente no conocemos este proceso. Y bueno, luego nos encontramos con la fiesta de Yom Kippur. Sabemos que ciertamente Yahshua, lo sabemos perfectamente, ya pagó el precio por nuestros pecados. Pero seamos sinceros, ¿quién de nosotros no ha fallado? Así que mira, Yom Kippur se vuelve un día especial justo para ponernos a cuentas con nuestro Creador. Repito, todos absolutamente fallamos. De hecho, no existe alguien que diga no tengo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al versículo número 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, es interesante que justo en la fiesta de Yom Kippur tenemos un día especial para ponernos a cuentas con nuestro Creador. Esto no quiere decir que todo el resto del año nosotros estemos infringiendo Torah. No, porque se supone que estamos dando fruto. Estamos dando fruto, de acuerdo a lo que veíamos ahorita en Bikurim, frutos dignos de arrepentimiento. Y bueno, por último encontramos la fiesta de Sukkot, en donde justo en esta fiesta de Sukkot es interesante el saber que estaremos entrando en la tierra prometida, la Nueva Jerusalén. ¿Te das cuenta de la gran importancia de conocer los tiempos proféticos? Cuando no los conocemos, aquí podemos comprender entonces lo que fue escrito en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 10 al versículo número 13. Repito, cuando no conocemos los tiempos proféticos, aquí podemos comprender entonces lo que fue escrito en Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 10 al 13, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Es interesante entonces el darnos cuenta que si nosotros estamos de acuerdo a los tiempos proféticos, pues simplemente conocemos los tiempos que se describen y por lo tanto estaremos nosotros
contentos esperando las promesas de los cielos nuevos y la tierra nueva. Hoy lamentablemente algunos piensan que las fiestas son opcionales, que si alguien quiere las guarda y si no, no pasa absolutamente nada. Bueno, la respuesta la tenemos justo en el libro de Zacarías, en donde yo quiero comentarte que hay maldición, de hecho, para quien no guarde la fiesta de Sucot. Zacarías capítulo 14, del versículo 16 al versículo número 19. Zacarías capítulo 14, del versículo 16 al versículo número 19. Dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar, ¿qué dice ahí? La fiesta de los tabernáculos, Sucot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieran a celebrar, ¿qué? La fiesta de Sucot. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de Sucot. Y mira qué interesante que además la fiesta de Rosh Hodesh, o bien la fiesta de la cabeza de mes o inicio de mes, también, ¿qué crees?, se guardará en el milenio. Vamos al libro de Isaías, capítulo 66, versículo número 23. Isaías, capítulo 66, versículo número 23. Dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, ojo, y de Shabbat en Shabbat, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Así que yo te pregunto, ¿realmente se tratan de fiestas opcionales? A ver, aquí nos está diciendo que de mes en mes. ¿Qué quiere decir esto? Que de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh iremos, de Shabbat en Shabbat iremos a adorar a Yahweh nuestro Elohim. Así que vuelvo a preguntarte, ¿realmente se tratarán de fiestas opcionales? Mira, para el pueblo de Israel, un pueblo que ama a Elohim, las fiestas no son opcionales. Ahora, es importante mencionar que existen aclaraciones con el tema de las fiestas. Hay dos muy importantes que me gustaría mencionar. Una de ellas, primeramente, es el saber que los días son contados de tarde a tarde. Esto es bien importante. Necesitamos despojarnos un poquito de esa mente romanizada, de esa forma en la que nosotros concebimos el día. Y es importante el saber que Yahweh, nuestro Elohim, concibe el día de tarde a tarde. En segundo lugar, es importante diferenciar entre los Shabbat semanales y los Shabbat o días solemnes, justo por el tema de los Moadim o las fiestas de Elohim. Y estos dos puntos son muy importantes, pues como veíamos en el estudio anterior, que encuentras en YouTube con el título Al tercer día resucitó, podemos comprender entonces que Yahshua murió un miércoles y justo resucitó en Shabbat. Digo, como comentario, aclarando, vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 13, versículo número 10. Lucas, capítulo 13, versículo número 10, puesto que es importante realmente saber que los tiempos que estableció Yahweh son inamovibles. Pero vemos cómo hoy día líderes religiosos simplemente tratan de torcer las escrituras para desviar tiempos. Cambiarían los tiempos y cambiarían también la Torah. Vamos a Lucas, capítulo 13, versículo 10, dice, y toma nota, estaba Yahshua en una sinagoga en el día de reposo. A ver, toma nota. Estaba Yahshua en una sinagoga en el día de reposo. ¿Qué día es un día de reposo? Es un Shabbat. Ok. Vamos por favor ahora a Lucas, un poquito más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 31 y versículo número 32. Puesto que esto nos dará una claridad acerca de cuándo resucitó Yahshua nuestro Mesías. Teníamos entonces que Yahshua, versículo 10 dice, Yahshua enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Versículo 31 y versículo número 32 dice, aquel mismo día, o sea, en Shabbat, llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar, en Shabbat. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, ojo, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. A ver, eso es bien importante, porque nos da todavía claridad,
acerca de qué día murió Yahshua y qué día resucitó Yahshua. Él está en Shabbat. Recordemos, él está en Shabbat, él está enseñando en un día de reposo. De repente llegan los fariseos, le dicen, vete de aquí porque Herodes te está buscando. Y él da una aclaración y les dice, a ver, espérenme, es que yo sigo echando fuera demonios y sigo haciendo curaciones hoy, Shabbat, y mañana, y al tercer día terminó mi obra. Bueno, comprendamos un poquito más esto. Y ese día les dijo que él continuaría sanando ese mismo día, Shabbat, y mañana, o sea, domingo, y al tercer día terminaría su obra. Es decir, Shabbat, día 1, que es domingo, día 2, que es lunes, y día 3, que es martes. Y sabemos que a la puesta del sol del día martes inicia el siguiente día. Por lo tanto, es interesante el saber entonces que un martes por la noche, Yahshua tomó Pesaj. Un miércoles, Yahshua murió. Duró 3 días, que serían la noche del miércoles, la noche del jueves, la noche del viernes. 3 días y 3 noches. Y antes que finalizara el Shabbat, Yahshua resucitó. Y el primer día, Yahshua estaba siendo presentado como primicia. Esto es el séptimo día. No es el primer día de la semana. Y de verdad que estos versículos nos dan gran aporte para darnos cuenta entonces de qué día muere Yahshua y en qué día resucita Yahshua. Vamos por favor a Éxodo, capítulo número 20, versículo número 11. Éxodo, capítulo 20, versículo número 11 dice, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, ojo, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Es especial el Shabbat para nuestro Creador. Es especial el Shabbat. Por eso es que no puede darnos igual si es en Shabbat o si es en domingo. Es muy claro realmente. El Shabbat es el día que estableció Yahweh nuestro Elohim. Es el sello, es el pacto. Deuteronomio, capítulo número 16, versículo 3 al versículo número 8. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 3 al versículo número 8 dice, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar Pesaj en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Elohim te da, sino en el lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás Pesaj por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Yahweh tu Elohim, no trabajarás en él. Es importante aquí también hacer una aclaración, que en este momento vemos que había un tabernáculo, había un lugar físico. Hoy, ¿quién es ese tabernáculo? Hoy sabemos que el templo físico no existe, pero sabemos que ese tabernáculo somos nosotros. Muchos dirían, oye, no, Omar, es que aquí estamos leyendo que no hay un lugar físico realmente donde nosotros podamos ofrecer Pesaj. A ver, ¿cuál es ahora ese lugar, ese tabernáculo en nuestra vida? Por lo tanto, esto nos permite entonces nosotros celebrar Pesaj. Además, importante, que cuando Yahshua está con sus discípulos, está hablando y dice, hagan esto en memoria de mí, hasta el día en que yo venga. O sea, es como decir, las personas dicen, no, es que Pesaj ya no. A ver, pero Yahshua dice, hagan esto en memoria de mí. Y cómo de verdad es tan incomprensible, cómo la voz de las personas, la palabra de los hombres, tiene más peso que la palabra de Yahshua, nuestro Elohim. Por lo tanto, es importante saber que debemos aprender a vivir sin levadura, vivir sin hipocresía. Mira, es importante saber que Yahshua, en el libro de Lucas, en el libro de Marcos, es importante el saber que Yahshua se refiere a que como la levadura que entra en la masa, así el mal puede entrar a este mundo, en esta era, y penetrará absolutamente todo. Y vemos como un poquitito de levadura leuda toda la masa. Y lo hemos visto realmente. Desconocer las fiestas de nuestro Creador es entonces privarnos de una riqueza incalculable. Y solamente los humildes, las personas que realmente tienen un corazón enseñable, aceptan entonces las palabras de Yahshua.
Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 21 al versículo número 24. Lucas, capítulo 10, del versículo 21 al versículo número 24. Dice: en aquella misma hora, Yahshua se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es interesante que entonces justo Yahshua nos habla acerca de que debemos aprender a vivir sin pecado. Debe ser una vida agradable a nuestro Elohim. De igual forma, es importante mencionar cómo Shavuot se vuelve parte de un contrato matrimonial. Es la ketubá. Es el contrato que se hizo con Israel. Y sabemos que Israel aceptó la propuesta. Se iba a celebrar la boda, pero la adoración al becerro de oro hizo que entonces Moshe rompiera las tablas y que la boda se cancelara, aunque esté el contrato. Pero es importante el saber que este contrato, quien lo rompe es el pueblo de Israel. Pero es importante entonces que Yahshua, que es el mismo Yahweh, busca a su amado pueblo. ¿Para qué? Para reinar en el milenio. Pero antes deben ser las bodas. Por lo cual la pregunta aquí interesante es: ¿estamos preparados realmente para las bodas del Cordero? ¿Realmente hemos visto las fiestas proféticas como estos pasos en nuestra vida de todo aquello de que debemos hacer o debemos cambiar? Recuerda, las 10 vírgenes, 5 vírgenes fueron prudentes, estuvieron con su aceite, más 5 fueron insensatas y dijeron: vamos a dormir, no pasa nada. Hoy día las naciones dicen: vivamos, no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Mira, hay placeres de la vida, vivamos los placeres de la vida. Mira que hay nuevas filosofías y doctrinas, metámonos a esas filosofías y doctrinas, no pasa nada. Amado pueblo de Israel, debemos aprender a vivir en santidad. Debemos aprender a vivir como las vírgenes prudentes, porque llegará el día en que el esposo llegue por su amada esposa, y solamente quien esté preparada entrará en el milenio. Amado pueblo de Israel, que sigamos disfrutando este cierre de fiesta solemne, que es Hamatzot, y que sigamos aprendiendo a vivir sin levadura en nuestra vida. Que aprendamos a vivir sin palabras de hombres. Aprendamos a vivir sin doctrinas y sin religiones. Que tengas un muy bendecido Shabbat como cierre de Hamatzot. Y muchas bendiciones.